Te voy a explicar qué es lo que sucede cuando un conflicto biológico asociado a un cáncer de mama glandular no se puede resolver. Y es importante entender qué puede pasar sin dramatizar, pero con una determinada claridad para que la persona se quede tranquila, ¿sí? A veces el conflicto no se resuelve porque el hijo no mejora, está en peligro, sigue internado, porque la pareja no cambia y te seguís peleando y siguen habiendo discusiones en el nido, o porque la propia persona no puede o no quiere aceptar una situación, una solución, y en ese caso el cuerpo va a seguir pagando las consecuencias y el precio, porque al final y al cabo el que se termina dañando es la propia paciente, ¿sí? Y aún así, en el caso de que no lo quiera resolver, esa decisión también debe respetarse porque la paciente siempre es la jefa de su propio proceso biológico y de lo que está viviendo. ¿Está? Cuando el conflicto queda activo, aunque no sea un conflicto muy intenso, el tumor glandular va a seguir creciendo, ¿sí? En la mama, poco a poco, durante mucho tiempo. Y bueno, va a existir el riesgo de caquexia, ¿sí? O sea, se va a generar un desgaste muy grande a nivel orgánico en el cuerpo y la persona se va a quedar sin energía vital, ¿sí? Incluso si se amputa la mama o se practica una mastectomía y el conflicto sigue activo, ese proceso va a seguir continuando, digamos, en ese proceso biológico en la mama, ¿sí? De manera silenciosa. Y bueno, el sistema nervioso te va a mantener en fase activa, en simpaticotonía. Pero ahora bien, en algunos casos el conflicto puede transformarse, puede perder intensidad, puede quedar latente, puede bajar la masa conflictual, y entonces no resolverlo no siempre es peligroso, ¿sí? Aunque, a ver, hay que saber y ser consciente de que si más adelante la persona logra encontrar una solución, una respuesta, y lo termina resolviendo después de mucho tiempo, va a aparecer un edema cerebral que va a ser bastante grande, ¿sí? En la fase de reparación. Ahora bien, cuando el conflicto entra y sale, ¿sí? Entrás y salís de la solución, o sea que vivís muchas recaídas, pueden pasar dos cosas. Si la persona tiene tuberculosis activa, o sea, hay presencia de micobacterias tuberculosas, el tumor va a empezar a descomponerse cada vez más hasta el punto de desaparecer, la mama va a quedar flácida, ¿sí? Y una gran fase de reparación en el cerebro va a generar un edema, ¿sí? Y ese edema, desde la medicina convencional, se lo malinterpreta como un tumor cerebral. Y sabemos que el tumor cerebral no existe porque no hay una mitosis en el tejido glial, ¿sí? ¿Está? Y si no hay tuberculosis, el tumor puede seguir creciendo lentamente, detenerse cuando soluciona el conflicto, mostrar síntomas de curación, ¿sí? Y dejar, bueno, cicatrices en el cerebro, ¿sí? Pero bueno, siempre acá, si no hay tuberculosis, no va a haber sudoraciones nocturnas típicas, ¿sí? Y en el caso de los conductos galactóforos, cuando el conflicto permanece activo durante mucho tiempo, aparecen los cirrosos, perdón, que se ven como pequeñas microcalcificaciones, ¿sí? En la mamografía. Y esto, digamos, corresponde, digamos, al conflicto activo de separación, no suele ser peligroso, puede durar décadas, ¿sí? Y lo más visible es que el pezón, ¿sí? Si estaba centrado, puede retraerse, digamos, hacia adentro, ¿sí? Este es un síntoma típico, ¿está? Pero lo importante es comprender que todo proceso que se genera en cualquier parte del cuerpo, pero bueno, acá especialmente en la mama, tiene un sentido biológico, ¿sí? Y comprender esto, de que nuestro propio cerebro, frente a esa percepción de ese acontecimiento, donde interpretó que había una necesidad biológica que no estaba siendo cubierta, el propio cerebro es el que decide, es el que hace ese registro de ese conflicto y es el que ordena estresar un órgano o un tejido para adaptarlo, para poder optimizar su función
y para poder garantizar que se cubra esa demanda biológica que se percibió como insatisfecha. ¿Sí? Entonces, eso nos va a sacar del miedo, nos va a llevar a un nivel de comprensión que va a generar que nosotros podamos transitar todo el programa biológico de una manera más tranquila, ¿sí?